Y ya con eso, entonces ahora sí, comenzamos oficialmente el día de hoy con una de las últimas sesiones del cuatrimestre. Nos quedan, bueno, aparte de esta, otras dos más, que sería la sesión de reposición del viernes y la última sesión del sábado. Entonces, bueno, ya nuevamente ya hemos visto todos los temas. Lo que estamos haciendo ahora es como de repaso. Hay unos cuantos ejercicios de lo que sería esto, subprocesos, que todavía no hemos visto en las sesiones, pero también, de como yo les vengo diciendo desde el puro comienzo, em, ya en este punto que ya hemos visto todo, ya con más paz podemos estar retrocediendo, viendo ejemplos viejos que no nos haya dado, o bueno, ejemplos de temas viejos que no nos haya dado chance de ver, o que ya hayamos visto pero que ustedes quieran repasar o modificar o alterar o cosillas así. Igual como les digo, ¿verdad? Yo por lo general preparo ejemplos que a mí me parece que podrían ser interesantes ver, pero de ahí siempre queda a manos de ustedes. De hecho que la sesión pasada tenía planeado ver estos ejemplos que me quedaban de sus procesos y los estudiantes estaban lo que me pidieron era que si podía explicar el algoritmo de ordenamiento de burbuja. Entonces, casi que la segunda parte de la sesión estuvimos viendo burbuja. Entonces, como siempre, antes de comenzar, me gustaría preguntarles si alguno tiene alguna duda sobre algo que hayamos visto hasta el momento, algún tema actual, antiguo, dudas que tengan sobre la materia o cosillas así. O sea, Christopher me dice, yo más que todo lo que quiero es entender el proyecto 4. Christopher, vieras que el proyecto 4 de hecho está muy fácil. Es uno de los proyectos más fáciles que yo he visto en lógica. Es nada más como poner atención y aplicar de ahí lo que se ha ido aprendiendo sobre la materia. Si tenés alguna duda, yo con mucho gusto puedo intentar ayudarte. Solamente acordate que, verdad, yo no puedo estar contestando dudas sobre temas administrativos ni les puedo estar dando las respuestas al proyecto, digamos. Yo no les puedo decir a ustedes cómo resolverlo. Lo que sí puedo hacer es explicarles a ustedes temas sobre, qué sé yo, no sé, cómo moverme a lo largo de una matriz o am, cómo trabajar yo con valores en una matriz o con subprocesos o cosillas así. A ver, Christopher me continúa diciendo, si te soy sincero, yo tengo duda de todo. No sé, es que eso es muy general, entonces como les digo, ¿verdad? No, no es como que yo pueda abrir el proyecto y decirles paso por paso qué hacer, porque eso sería como violar absolutamente todo lo que se supone que no puedo hacer. Pero si tienen alguna dudilla en específico de la materia que yo pueda contestar sin darles la respuesta, pues con mucho gusto. Natalie me dice, profe, quisiera ver unos ejemplos sobre sus procesos para que quede más claro el proyecto. Por supuesto. De hecho, bueno, aquí tengo varios ejemplos de sus procesos. Tengo uno que precisamente trabaja con matrices que queríamos ver, que quería que viéramos. Em, el primero que tenía como que abierto, digamos, acá en la lista, era una comparación entre el algoritmo de validación normal que ya habíamos visto y el cómo luego lo muevo a un subproceso y el contraste que hace, digamos, como para ver esa conversión entre un algoritmo normal y cómo compactarlo. No sé si entienden a lo que me refiero. Digamos, el cómo modificar yo un algoritmo que esté ordenado de tal forma como lo hemos visto para que implemente sus procesos. Vamos a ver. Christopher me dice con los vectores y mat. ¿Qué con los vectores y mat? No sé si te referís a matrices. ¿Qué con ellos, Christopher? Me dice Christopher, yo tengo una duda enorme. ¿Cómo hacer para que una matriz en filas
¿Cómo hacer para que una matriz en filas y columnas? Bueno, es que no me había terminado de escribir. Es decir, que es algo así tipo 5 4. Christopher, las matrices, bueno, no sé si has revisado el material didáctico o, digamos has asistido a alguna de las sesiones que hemos tenido, pero recordá que las matrices siempre son en filas y columnas. Si vos querés una matriz 5x4, lo que tenés que hacer es dimensionarla para que sea 5x4. No sé si es que estoy entendiendo mal la duda. Es que me suena como que lo que me estuvieras preguntando es cómo hacer una matriz. Christopher dice, eso es lo que quiero saber. El dimensionamiento de una matriz. Ok, vamos a ver. Mm, es que sí, es que digamos, Natalie también quiere ver su proceso y me imagino que Jorge y Steven también va por ahí la cosa. Entonces, ocurre lo siguiente, Christopher. Ya todo el tema de matrices lo vimos y lo que me estás preguntando, digamos, como siempre les digo, a mí no me molesta devolverme, ¿verdad? Si tienen alguna duda o quieren ver su proceso anterior, incluso como les digo, todavía nos quedan 3 sesiones para practicar. Lo que ocurre es que lo que me estás preguntando es como que la base fundamental completamente de matrices. Entonces suena como que ocupas que te explique todo de matrices. Lo cual, nuevamente, por mí no habría problema, de no ser porque contamos con tiempo limitado. Entonces, si me pongo a explicar de nuevo todo matrices, se nos va a ir toda la sesión explicando solo matrices, que es algo que en teoría ya vimos y los otros estudiantes que tenemos en la sesión, bueno, por lo menos sé, sí recuerdo ver uno que otro de ellos a lo largo de las sesiones. Entonces, si querés, también, ¿verdad? Recordad que mis sesiones se suben a YouTube. Entonces, podés ver la sesión, ¿verdad? No quisiera, no sé cómo decirlo, no quiero que suene como que te estoy diciendo, vaya a ver las grabaciones, porque no es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que como estamos un poco apretados, ¿verdad? Si ocupas reforzar un poco más, está ese recurso para que puedas ver las grabaciones. También está el material didáctico, eso que me preguntas acá es como apertura en el material didáctico que les dan a ustedes del curso. Si querés, lo que puedo hacer es darte como un pequeñito ejemplo, eso sí lo puedo hacer, nada más que como te digo, no voy a profundizar completamente en el tema. Entonces, digamos, para dar ese pequeñito ejemplo, recordemos que toda variable debe ser primero definida, ¿verdad? Entonces, vos comenzás definiendo la matriz como cualquier otra variable y tenés que estarle asignando un tipo, porque recordemos que como las matrices y los vectores, todos los arreglos en general, son una variable como cualquier otra, pero a lo largo de dimensiones, estas tienen que tener un tipo. Yo no puedo guardar valores de dos tipos en una matriz. Entonces aquí tenemos una variable MATX de tipo entero. Esto es una variable normal como cualquier otra. Ahora, el siguiente paso es para mí convertir esta matriz o esta variable, en realidad, perdón, esta variable MATX en una matriz propia. Entonces, para eso es sencillamente llegar y dimensionar con la palabra clave dimensión, tamaño de matriz y colocar en ella, ahí está, colocar en ella las dimensiones. Entonces, si vos la querés 5x4, como pones ahí, yo quiero una dimensión 5x4. Ahí entonces tendríamos una dimensión 5x4. Por si acaso los que no estuvieron el sábado, me disculpan si me ven cometiendo muchos typos. Les contaba que al final tuve que cambiar de teclado. Y el teclado que tenía antes estaba en inglés y este está en español. Entonces, muchas de las teclas de símbolos, como el punto y coma y todo eso, todavía no estoy como completamente acostumbrado. Todavía se me salen los tics esos de que quiero apretar la tecla tal y de ahora está en otro lado. Entonces, bueno. Ok. Entonces, ya a partir de esto, nosotros podemos trabajar con la matriz. Entonces, digamos IJ para recorrerla, utilizamos los paras.
para i obteniendo 0 hasta 4 con paso 1 a hacer, para j obteniendo 0 hasta 3 con paso 1 a hacer. Esto quedó muy feo. Una matriz coordenada IJ tiene 0 para inicializarla toda en 0, porque recordemos que hasta este punto la matriz ya está creada, pero no tiene ningún valor, es como una variable vacía. Entonces yo lo que hago es recorrer toda la matriz, la voy a inicializar con un valor por defecto en 0, y luego si quiero la puedo imprimir, ¿verdad? Como para revisar ese valor por defecto. Escribamos matriz, saltar, démosle nada más acá un espaciecito a los ceros. Y ya ahí entonces ahí se me muestra la matriz. ¿Ves? Recordemos que, ¿verdad? Si voy a utilizar el sin saltar para que se me vea por renglones, muy importante siempre inutilizar el último sin saltar, porque si yo no escribo ese espacio vacío, me va a escribir toda la matriz recta, ¿verdad? O de la misma manera, si yo no uso el sin saltar, entonces lo que va a hacer es nada más, me la va a escribir toda como una secuencia de escrituras verticales. ¿Okay? Entonces, bueno, eso sería como muy resumido, Christopher, lo que hemos visto de matrices. Disculpa de verdad que no tenga como que mucho tiempillo para, pero igual como vamos a ver, muchos de los temas que vamos a ir viendo hoy incluyen también matrices. Entonces, bueno, ahí puedes ir agarrando uno que otro voladillo, como dicen por ahí. A ver, Christopher me dice, pero eso era exactamente lo que quería saber. Muchas gracias. Ah, ok, excelente. Entonces, si sí logré contestarte la duda, perfecto. Entonces, con muchísimo gusto, Christopher. Ahora sí, vamos entonces a adentrarnos en los temas de hoy, ya que no hubo como más solicitudes, excepto lo que Natalie me pedía. Y entonces vamos a ir calentando por medio de este ejemplillo que les tenía y luego vemos el que juega con las matrices y luego vemos uno que es un toque más aplicado de calificar unos restaurantes. Ok, entonces, recordarán este ejemplo, ¿verdad? Que era para detectar si un número era o no entero. Entonces recuerden, digamos que este algoritmo, sea lo que sea que yo le tirara, se va a dar cuenta si el número es o no entero y me lo reporta, ¿verdad? Recuerden que la manera en la que lo hacía era que descomponía la cadena. Entonces, repasémoslo muy rápidamente, solamente como para tenerlo fresquito en memoria y poder compararlo con el uso de un subproceso. Entonces, voy rápido. Si alguien ocupa igual que me devuelva un toque porque no se acordó cómo funcionaba algo y los perdí o los confundí por intentar ir rápido, me dice y por mí no hay problema, yo me devuelvo y lo explico. Entonces, recuerden que tenemos las siguientes variables. Tenemos cont como lógico, tenemos resp y temp de tipo cadena y tenemos los enteros i, j y num. Entonces, la única que inicializamos con un valor es cont, que la inicializamos en valor de falso, porque llegamos a utilizarla, perdón, desde un principio con valor falso. Igual recuerden que nosotros más abajo, siempre al principio de el proceso, acá, lo inicializamos con falso como para asumir que en cada ronda de prueba no se ha encontrado un valor, digamos, no se ha cumplido la condición de encontrar un valor apto que nos cambie el valor, por así decirlo. Es decir, comenzamos como asumiendo el peor caso. Pero igual, la inicialización yo la tenía como para, por orden, digámosle. Era lo que yo les había dicho a ustedes. Ok, entonces comenzamos escribiendo, dijete un primer número entero y se lee como respuesta. Entonces vean que la respuesta la leemos en una cadena para poder descomponerla. Entonces tenemos un para que va desde 0 hasta el último dígito de
respuesta de la respuesta que ingresó el usuario por medio del retorno de la variable longitud. Recuerden que longitud nos devuelve la cantidad de dígitos en una cadena, o de dígitos, no, de caracteres en una cadena en general, sean o no dígitos, y le ponemos un -1 porque recuerden que la cantidad no es igual a todos los subíndices, porque hay un pequeño desfase ya que los subíndices comienzan desde cero. Entonces, asignamos a la variable temp una subcadena de resp y que efectivamente lo que hace es devolvernos carácter por carácter en cada punto de la iteración a lo largo de la descomposición de la cadena. Y tenemos otro para que hace uso del j para recorrer de 0 a 9 y lo que hace es convertir este contador numérico en j en su versión de dígito texto para poder compararlo con el valor de texto en temp. Efectivamente, en todo lo que estamos haciendo es descomponer cada carácter en la cadena y comparar cada uno de ellos para ver si cada uno de ellos es un valor numérico de 0 a 9. Si encontramos un acierto, cont se vuelve verdadero y convertimos j en 25 para que en caso de que si el dígito resultara ser 0, no sea necesario seguir iterando de 1 hasta 9 cuando ya encontramos un acierto. Entonces convertimos j en 25 para salir. Nos revisamos una última vez si cont es falso, porque resulta ser que si cont es falso, ya, si para este punto cont continúa siendo falso, significa que ya el número no va a ser un entero, porque la manera en la cual nos damos cuenta si el número es un entero es si hay un carácter de por medio o un punto, que también es un carácter, lo cual significa que con que haya solo uno, el resto de la cadena no hace falta analizarla, porque ya sabemos que no es una, ¿cómo se llama? Que no es un número entero. Entonces, si resulta ser que para este punto cont se continúa siendo falso, no se llegó a cambiar, ahí le asignamos el último valor que puede tener el bucle para salir del bucle y según cont reportamos si es entero o no es entero. ¿Ok? Esa fue la versión como que rapidilla del algoritmo, paso por paso. Entonces, vean que lo que se hace acá es que utilizamos un subproceso para condensar todo este montón de líneas en la validación. Entonces, hay varias maneras de hacerlo. Yo podría incluso trabajar enviando el valor lógico de cont, ¿verdad? O el valor no, la variable lógica de cont y la tiramos como referencia y le pedimos a validar entero que nos devuelva o nos alterne el valor de cont según lo que ocurre, tal y como lo hicimos acá, más o menos. Pero podemos hacer uso de precisamente las funciones y la característica que devuelven un valor para trabajar con ese cont. Entonces, vean que nosotros acá, bueno, primero que todo, vean cómo condensamos el algoritmo principal, ¿verdad? Vean que ahora, incluso con los espacios y todo, que yo usualmente meto para que el algoritmo sea más legible, son 28 líneas, en contraste con las 40 y pico que teníamos antes. Entonces, lo reducimos en la mitad. En segundo lugar, es mucho más legible. Vean que acá yo entro en el bucle de repetir, que es nada más para preguntarme si, bueno, para preguntarme no, sino más bien para seguirme insistiendo en caso de que el número no sea un entero. Y vean que llega y dice, escribe un número entero, lee resp, cont obtiene la validación de entero de resp. Entonces, vean que a pesar de que quizá la sintaxis no sea tan flexible o no flexible, sino tan explícita como la de un español humano directo, aún así es bastante legible. Si yo a ustedes les digo cont obtiene validar entero de resp, es más intuible a que yo a ustedes les vaya leyendo línea por línea. Para ahí hasta longitud de res, bla, 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 con paso 1 a ser, cuánto obtiene, bla, 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 bla. Entonces, vean qué bonito lo condensa y qué fácil que es. Más aún, vean entonces que ahora cada vez que yo tengo una validación o que quiera hacer una validación, puedo, en vez de tener que copiar y pegar este montón de código, puedo sencillamente agarrar este validar entero y utilizarlo en cada respuesta. Si yo le tuviera que preguntar al usuario por varios números, más de uno, cosillas así, si tuviera que preguntarle coordenadas en una matriz, por ejemplo, y las coordenadas son siempre números enteros,
puedo sencillamente validar entero y mi subproceso lo escribo abajo o arriba. Recuerden que los subprocesos se pueden escribir arriba también. El punto es que lo escribo fuera del algoritmo principal y sencillamente tengo que llamarlo para validar. Así de fácil y sencillo. Entonces vean que igual luego nada más, según cont, yo hago tal cosa. De hecho que, ¿verdad? Aquí no lo hago de esa manera porque yo estoy utilizando cont dos veces. Entonces para evitar llamar al subproceso dos veces. Pero es posible incluso hacer algo como esto. Voy a quitar el bucle. Vean que si yo ejecuto acá, detecta que es un entero y detecta que no es un entero. Y vean que lo que estoy haciendo es directamente tomar la decisión a partir de el resultado de la validación. Véanlo acá, vean que yo acá, de hecho vean que yo ya ni siquiera estoy usando cont. Yo podría eliminar cont. Acá está. Yo puedo eliminar cont y vean que se me sigue ejecutando. Porque ahora lo que estoy haciendo es trabajar como con el valor lógico en bruto, por así decirlo, que resulta de la función. Recuerden que yo les dije a ustedes que las validaciones que se hacen en este tipo de sentencias, como por ejemplo las condiciones y todo eso, en resumen funcionan muy similar a las operaciones compuestas que vimos al principio del cuatrimestre, porque lo que buscan hacer es reducir un conjunto de operaciones, por así decirlo, de operaciones, preposiciones, etcétera, ¿verdad? Dependiendo de con qué estemos trabajando, a un único resultado final de verdadero o falso. Entonces, en este caso, se podría considerar validar entero, siendo la función, como la operación a realizar. Entonces, aquí literalmente el programa está evaluando si el resultado de validar entero de RESP es verdadero, entonces yo escribo el valor de RESP y le digo al usuario si es entero. Si no, limpio la pantalla y le digo que no es entero. ¿Ok? Nuevamente, la razón, sin embargo, por la cual yo no lo hice así, es porque acá yo estoy usando conta al final para evaluar si repito o no. Puedo hacerlo igual también. Vean que de hecho yo puedo mover esto mismo acá abajo y me funciona igual. Me llega a iterar cada vez que yo no escribo. Hasta que finalmente pongo un entero. La desventaja entre comillas, sin embargo, de hacer esto, es que vean que acá por cada una de las evaluaciones yo estoy volviendo a llamar al subproceso. Entonces, básicamente, estoy ejecutando este subproceso por cada una de las veces que yo quiero hacer esta validación, en vez de ejecutar el subproceso una vez. Ahora, digo desventaja entre comillas, porque nuevamente, como yo les he dicho a ustedes, este algoritmo es muy pequeño e incluso este subproceso en realidad es muy pequeño para una computadora de ahí actual, algo como esto, en este contexto, vean que la diferencia ni se nota, ni cuenta nos dimos. Pero también, como siempre les digo, ese tipo de consideraciones van a hacer mucho la diferencia cuando ustedes lleguen a trabajar en casos de algoritmos que sí trabajen con muchos datos o con muchos, digámosle, muchas condiciones o con, por ejemplo, bases de datos que quieran trabajar con cualquier cantidad de miles de empleados. Y entonces, empezando como desde lo chiquitito a trabajar con detallitos así, es que uno comienza a por lo menos engranar la lógica de las buenas prácticas de programación que evitan los famosos códigos macarrón, como le dicen. Entonces, nuevamente, no es que esto esté mal. De hecho, en cierta forma hasta se ve bonito. Pero quizá, considerando que yo estoy haciendo esa evaluación dos veces, sería mejor hacerlo de esta forma.
Porque vean que yo acá entonces estoy ejecutando una vez el subproceso y almacenando el valor para luego poder analizarlo dos veces. Nuevamente, eso no significa también que esta sea la única o la mejor forma. Yo podría perfectamente estar sacando esta evaluación y poniéndola afuera. O poner, no hacer la evaluación, sino sencillamente reportar cuando es entero y cuando esto no sea entero, sencillamente obligar al usuario que siga contestando. Entonces, nuevamente es la flexibilidad de la lógica de programación y la enorme gama de posibilidades que uno tiene a disposición. Entonces, pues bueno, a mano de ustedes queda. A mí nada más me gusta hacer este tipo de como ejercicios y mostrar sus posibilidades como, como les digo, para ir engranando ese tipo de pensamiento, para que ustedes lo analicen, lo mediten y luego ustedes decidan qué consideran mejor. Eh, consideraciones, ¿verdad? Sin embargo, recuerden que, en primer lugar, como esta es una función, no un procedimiento, necesitamos estar designando un valor de retorno. Recuerden que el retorno no siempre tiene que llamarse retorno, pero yo lo llamé retorno para que sea más legible. Recuerden que el parámetro no necesariamente tiene que estarse recibiendo bajo el mismo nombre. Vean que yo acá recibo al parámetro booleano o lógico como x en la función. Y vean entonces que yo a lo largo de la función trabajo con X. Perdón, el booleano no, el booleano es el retorno, la cadena. La cadena con la cual trabajar yo la recibo como X. Entonces, vean que este algoritmo que tenemos aquí adentro es el mismo que nosotros teníamos acá en el cuerpo, ¿verdad? La diferencia, sin embargo, es que acá yo trabajo con la variable X, la cual no está definida dentro del subproceso porque se supone que es un parámetro, es decir, se supone que es una variable que viene desde afuera. Pero vean que acá es igual, de 0 hasta longitud de x menos 1, subcadena de x y ahí vamos. Vean que lo otro que hago es que acá no tenemos cont, sino que tenemos retorno, porque el retorno es el valor lógico que va a estar reportando cómo funciona, o no cómo funciona, sino más bien eh, cómo trabaja el algoritmo de ese punto en adelante a partir de la evaluación que se realizó. Vean entonces que dicho y hecho, ¿verdad? El retorno siempre se inicializa en falso aquí adentro. Retorno se evalúa para decidir si se continúa analizando o no. Retorno se convierte en verdadero cada vez que se encuentra un carácter válido. Por otro lado, vean que igual tenemos temp. Vean que otra ventaja de haber utilizado este subproceso es, tenemos acá temp, pero vean que acá en el algoritmo principal, temp ya no existe. Digamos, ustedes quizá me digan, vean el montón de variables que tuvo que definir acá y acá. Pero recuerden que las variables que se definen dentro de un subproceso tienen un alcance solamente de su subproceso. Eso quiere decir que cuando yo entro a ese subproceso, sí, yo tengo que crear estas variables cada vez que lo llame. Pero una vez que este subproceso acaba, estas variables son completamente liberadas, digámosle, se liberan de memoria. Entonces se quita esa carga de la memoria para trabajar con ellas. Entonces, considerando que el algoritmo principal es, pues, valga la redundancia, el principal y el que controla todo, son solamente ahora estas únicas tres variables las que vamos a tener en ejecución en todo momento a lo largo del algoritmo. En contraste a la versión original que teníamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nuevamente, y vuelvo a lo que les dije hace un ratito, son solo 6 variables. O sea, esto no es nada. Reducir de 6 a 3 ustedes ni lo van a notar, jamás. Pero nuevamente son ideas que a mí me gusta ir plantando porque en algún futuro, cuando estén trabajando en proyectos masivos, ese tipo de pensamiento, nuevamente, no es que reducir de 6 a 3 en proyectos masivos va a ser la diferencia. No, no, no. Es que el hecho de que ya tengan la idea engranada les da a ustedes ya como
esa idea de qué tipo de optimizaciones ustedes pueden buscar hacer en un futuro cuando estén más bien trabajando con cualquier cantidad de variables. ¿Ok? Entonces es como un ejemplito sencillo de lo que se pueden encontrar en un futuro. Eh, y bueno, un ejemplo sencillo también de precisamente la ventaja de un subproceso en ese tipo de situaciones. El hecho de cómo yo libero ese detalle de memoria. También se muestra la dicotomía, esa que hay entre memoria y procesamiento. Vean que, como les dije, yo evité acá utilizar el subproceso las dos veces, sino que mejor guardé el resultado y lo almacené en cont para poder recordarlo aquí abajo. Vean que entonces una ventaja, como les digo, de usar el subproceso es eso, que puede reducir mis variables a la mitad. Pero una desventaja es que, como les digo, cada vez que lo use, tengo que pasar por la pena de volver a crear estas otras 4 variables nuevamente cada vez que yo vaya a utilizar mi subproceso. Y una vez más reitero, como por cuarta vez, creo que es ya, ustedes no van a notar la diferencia. De hecho, yo podría meter esto acá cualquier cantidad de veces, hacer esta cosa horrible y vean que el algoritmo se me ejecuta igual de eficiente y rápido. Pero, una vez más, y no me canso de repetirlo, porque sí me gusta que quede bien claro, no es que necesitamos optimizar este algoritmo, es que aprender a optimizar, pues es una buena práctica que se hace, ¿sí? O bueno, que se puede desarrollar desde el comienzo, eso es a lo que me refiero. ¿Tienen alguna duda o algo que no haya quedado claro? A ver, Christopher me dice, profe, disculpe, ¿podría ir un momentito al código que me explicaste para dar una cosita rápida? Sí, por supuesto. Este de aquí, al principio, el de las matrices. Natalie me dice, está claro. Excelente. Christopher me dice, listo, gracias. Ok, por supuesto. ¿Alguien más con alguna otra dudilla? ¿O algo? No sé. Ok. Igual recuerden, ¿verdad? Levantar la mano, ¿verdad? Cualquier cosa. Christopher, te explicaste muy bien por el momento. Ah, ok, excelente, Christopher. Ok, vamos a continuar. Entonces, vean, acá tengo otro ejemplo. Este es el que trabaja con las matrices que les vengo prometiendo desde hace rato. Este ejemplo me gusta montones, la verdad, porque de hecho tengo casi que todo condensado en sus procesos. De hecho, vean que el código está constituido casi que a punta de subprocesos. Vean que de hecho al puro principio lo que tengo es un subproceso llamado saludar. Luego llega y define matx, vector, num y num2 como enteros. Luego llega y dimensiona matx en tamaño 5,5. Luego dimensiona vector por 25. Luego entonces llama a un famoso subproceso que se llama trabaja matriz o bueno, trabaja matx y le manda matx. Luego entonces otro que se llama escribe matx. Hasta este momento ya tenemos una idea de qué es lo que está pasando acá. Trabaja matx, quizá no es tan claro, eso está hecho así adrede, pero por lo menos ustedes ya saben que trabaja matx, algo va a trabajar en la matriz, en especial porque le estamos enviando la matriz. Escribe MATX ya es más claro. Si ustedes ven un subproceso que se llama escribe MATX y le estoy enviando la matriz, ustedes muy probablemente van a asumir de una vez que se trata de un subproceso que escribe la matriz, ¿verdad? Que la imprime en pantalla. Más aún, si pensamos, ¿verdad? Si utilizamos deducción y sabemos que, bueno, asumimos que este es un algoritmo que está bien construido y que no se va a caer y que funciona, y sabemos que yo no puedo escribir una variable sin haberla inicializado y yo aquí estoy escribiendo la matriz,
Pues bueno, podríamos asumir que escribe matriz, me inicializa una matriz que recibe vacía, es posible. Pero considerando que en un principio tenemos trabaja matriz y la matriz ya estaba dimensionada, podemos asumir que muy probablemente trabaja matriz me inicializa una matriz bajo alguna serie de reglas, no sabemos cuáles todavía. Si quisiéramos saberlo, podemos perfectamente buscar el subproceso abajo, pero esperemos un momento. Por el momento, continuemos analizando el resto de bloques de código que tenemos acá en el algoritmo principal. Entonces, luego tenemos otro subproceso que dice transfiere y dice MATX y vector. Entonces, aquí hay algo más que se está sugiriendo. Aquí estamos hablando de que hay una transferencia de algo en MATX y en vector. Nuevamente, el algoritmo está escrito algo críptico, adrede, porque de hecho no les he dado ni el contexto de qué está haciendo el algoritmo o cuál es su objetivo final. Lo único que les dije es que trabaja con una matriz. Eventualmente va a ir quedando claro. Luego matriz 4, 4, ¿verdad? La coordenada 4, 4 de la matriz. Vean que según el tamaño de la matriz, esta es la última coordenada, ¿verdad? Porque vean que es una matriz 5 por 5. Entonces la última coordenada me la convierte en 0. Luego me escribe un espacio vacío, me vuelve a escribir la matriz y vean que acá tenemos otro subproceso que es escribe v y me escribe el vector y acaba el algoritmo. ¿Ok? Si yo lo ejecuto, vean que lo primero que tiene el algoritmo es, hola, comienza el algoritmo, presione cualquier tecla para continuar. Vean que acá estamos en este esperar tecla. ¿Ok? Antes de esto no había ningún esperar tecla o ningún comando que pudiera detener la ejecución de la ventana. Entonces estamos acá. Eso quiere decir, ya se trabajó la matriz y no, mentira, perdón, ya me acordé. Esto yo lo había cambiado. Más bien, vean que curiosamente no hay ningún otro esperar tecla acá. Sí, disculpen, ya recordé. Entonces, si ya hubiéramos trabajado la matriz y ya hubiéramos escrito la matriz, aquí debería poder verse la matriz. Eso quiere decir que en realidad no estamos en este esperar tecla, pero no estamos en ningún otro esperar, no hay ningún otro esperar tecla antes de. Entonces, ¿dónde podrá estar ese esperar tecla? Pues bueno, lo lógico es que esté dentro del cuerpo de saludar. Entonces, si nos vamos al cuerpo del saludar, vean que dicho y hecho, saludar es un subproceso que eso es lo único que hace, como que recibe al usuario. Escribe esa nota, digamos, de bienvenida, donde lo saluda y le dice que comienza el algoritmo y le dice que presione cualquier tecla. Luego vean entonces que se queda pegado en una esperar tecla. Entonces, es ahí donde yo voy a presionar acá cualquier tecla y ya vean que justo después de que yo presione cualquier tecla, él llega y hace el trabajo de definir las variables, dimensionar aquellas que necesitan ser dimensionadas y luego inmediatamente me va a trabajar la matriz y me la va a escribir. Vean que muy curiosamente, hasta este punto, el algoritmo principal está como en espera, digámosle. Hasta este punto no tenemos definido ni creada ninguna variable. En este momento en el que estamos, el algoritmo principal está, por así decirlo, vacío. No ha comenzado a trabajar. Entonces, es como un orden diferente, menos convencional al cual venimos trabajando hasta el momento, porque hasta el momento siempre, en todos los algoritmos que hemos visto, perdón, perdón, lo primero que hacíamos era crear las variables y si tenemos que inicializar alguna, la inicializamos. Luego dimensionamos también. Acá no. Ok. Entonces, si yo oprimo, cualquier tecla, vean que acá ya está, me imprimió la matriz, lo cual implica también que me la inicializó. Estamos ahora entonces en este esperar tecla. Si yo oprimo nuevamente la tecla, me va a limpiar la pantalla, me va a hacer lo que sea que haga, transfiere, me va a cambiar el último dígito de matriz a 0, es decir, este 8 de acá debería ser 0 para este punto,
me va a escribir un espacio y me va a volver a escribir la matriz, un espacio y otro vector. Antes de revisar los subprocesos, veámoslo en ejecución. Ahí está. Vean que yo oprimo cualquier tecla. ¿Qué fue eso? Vean que yo oprimo cualquier tecla y dicho y hecho, acá me continuó. Entonces, estábamos acá, ¿verdad? Vean que ahora lo que tenemos es una nueva impresión de la matriz, que vean que lleva este patrón 0, 1, 2, 3. Bueno, veamos la original para que noten el patrón, porque de hecho no expliqué el patrón. Vean que es un patrón de cuenta sucesiva por renglón, pero que va en aumento del primer dígito. Entonces vean que es 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7 y así va. Es decir, vean que, por así decirlo, la primera columna cuenta de 0 a 4 y de ahí en adelante, cada columna de cada renglón lo que hace es aumentar a partir del dígito inicial de la primera columna. ¿Ok? Vean que sin embargo, dicho y hecho, acá está la matriz impresa nuevamente y el último dígito, la última coordenada, fue modificada a 0. Pero vean que si no fuera por ello, sería básicamente que la misma matriz. Luego, vean que al final me imprime el vector y vean que el vector, si leemos las coordenadas que lleva es 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, vean que el vector lo que es como una expresión alargada de la matriz. Es como que yo hubiera agarrado cada renglón y lo hubiera concatenado uno después del otro. Pero vean que un detalle muy curioso ocurre. Vean que el 8 no es este 0. Es decir, es la matriz original. El motivo del por qué es porque recuerden la lógica secuencial. Vean que el cambio del último dígito yo lo hice después del comando que hizo la transferencia. Siendo el comando, la función transfiere. Ya estamos a punto de ver cómo funciona eso. Vamos a ver entonces, ahora sí, los subprocesos para ver en detalle qué es lo que está ocurriendo acá. Primero estábamos viéndola como por encimita para tener una noción general de qué es lo que está ocurriendo en este algoritmo. Vamos a ver, José Rafael dice en el mismo saludar. ¿Qué cosa en el mismo saludar, José Rafael? ¿Tenía otro? No, no veo ningún otro comentario. Eh, Perdón, José Rafael, bueno, no sé si era que me estabas preguntando algo. Fue hace un rato, me dice José Rafael, pero tenés una duda, ¿es? Si tienes una duda, por mí no hay problema, si fue, aún si fue hace ratito. No era cuando buscábamos. Ah, el esperar tecla de. Ya, sí, del saludar, sí. Sí, que estaba ahí adentro, exactamente. Ok, entonces, continuemos con los subprocesos. Tenemos, de hecho, trabaja. Bueno, no, veamos escribe matriz porque es más sencillo. Tenemos escribe matriz, ¿verdad? Vean que escribe matriz recibe un parámetro llamado matriz. Nuevamente vean que no tiene el mismo nombre que nuestra matriz en el algoritmo principal. Nuestra matriz en el algoritmo principal se llamaba MATX, pero escribe matriz reconoce a esa matriz como MATX, ¿verdad? Perdón, reconoce esa matriz como matriz.
o cualquier otra que le estemos tirando si estuviéramos trabajando con más de una matriz. Entonces, recibe este parámetro, crea sus propios recursos siendo i y j de tipo entero, y luego llega y hace para i obteniendo un valor de 0 hasta 4 con paso 1 a hacer, para j obteniendo un valor de 4 con paso 1 a hacer y escribe la matriz así normal como lo hemos visto. Bueno, excepto con la diferencia, ¿verdad? De que vean que la escribe vacía, como ya vimos. No le pone eh, sí, paréntesis cuadrados ni nada de eso. Ok. Tenemos ahora trabaja matriz. Vean que trabaja matriz también recibe una variable. Vean que ninguno de los dos es otro dato curioso. Ninguno especifica cómo se recibe ese parámetro. Y vean que trabaja MATX llama a su parámetro diferente. No es ni MATX ni matriz, es M. Pequeña nota, recuerden que esto yo lo hago por ejemplo, pero no es necesario que lo hagan así. Si ustedes van a trabajar con una sola matriz a lo largo del algoritmo, como es el caso de este algoritmo, más bien quizá hubiera sido mejor nombrar cada uno de los parámetros de la misma manera. No por el programa eso le da igual, ¿verdad? Si cada uno de estos parámetros se llama diferente o se llama igual, el programa le da igual. Sino por nosotros. Hubiera sido más legible que cada uno de estos parámetros se llamara MATX por el simple y sencillo hecho de que la única matriz con la cual nosotros trabajamos en este algoritmo en específico es MATX. Pero a veces no es una sola matriz, a veces tenemos varias matrices, entonces ocupamos un algoritmo generalizado para trabajar con diferentes matrices, en cuyo caso es mejor que más bien tenga un nombre genérico, por así decirlo, un nombre general, para referirse a cualquier matriz que le tiramos. Sin embargo, vean que hay un pequeño detalle con estos subprocesos que hemos visto hasta el momento. Estos subprocesos que hemos visto hasta el momento, puedo generalizarlos para trabajar con varias matrices, pero no con cualquier matriz. Voy a dejar ese pensamiento ahí rodando y cuando hayamos visto todos los subprocesos me voy a volver y les voy a preguntar por qué no funcionaría con cualquier matriz y qué debemos cambiar para poder corregir eso. Entonces, váyanlo pensando, vamos a continuar analizando. Tenemos trabaja matriz, entonces, que llega y define i y j como entero. Y vean que entonces ahora recorre y obtiene 0 hasta 4 con paso 1 a hacer. Para j, siendo 0 hasta 4 con paso 1 a hacer. Y entonces, luego llega y hace. M y j obtiene j más i. Esa es la formulilla con la cual yo inicialicé la matriz y por eso es que tiene ese patrón de cuenta tan vacilón. Luego tenemos el algoritmo de transfiere. Bueno, el subproceso de transfiere. Vean que transfiere, entonces ahora recibe dos parámetros, m y v. M representando la matriz y v al vector. Muy importante, recuerden que a un subproceso no le importa los nombres ni necesariamente las definiciones, perdón, la manera de pasar los parámetros. Vean que acá yo no estoy especificando. Entonces, la especificación de cómo se vaya a pasar un parámetro, como yo no le dije, la va a estar determinando según el tipo de variable. Más aún, recuerden que en ningún momento, tanto en este subproceso como en ninguno de los anteriores, yo defino el tipo de parámetro. En este punto, ni en las definiciones, yo le especifico a psint si m es una matriz o si v es un vector. Podría incluso ser al revés. Yo como programador pongo nombres para yo recordarlo, por eso usé las iniciales. Pero psint no lo sabe, más aún psint no sabe de qué tipo son, no sabe si esto es de carácter o cadena, entero, real o lo que sea. psint confía en este momento que yo sé qué es lo que estoy haciendo y que yo le voy a mandar los parámetros indicados en el orden indicado. Eso quiere decir que, hagamos una pequeña pausa acá, si yo en este punto hubiera invertido los órdenes y le mando primero al vector y después a la matriz, voy a estar ocasionando un error. Porque cuando psint caiga acá en ejecución e intente tratar
a M como una matriz cuando yo en M lo que envié habría sido el vector, me va a tirar un error. ¿Ok? Porque vean que dicho y hecho acá en el cuerpo, yo trato a M como una matriz al utilizar dos coordenadas. Ahora sí, veamos la lógica de cómo es que yo estoy utilizando este subproceso para hacer esa transferencia. Vean que igual yo defino mi I y mi J. Entonces, nuevamente, pequeña tangente, pequeña nota. Vean que cada uno de estos procesos que trabajan con la matriz, yo tengo que definir un nuevo I y J. Entonces, vean que eso se podría considerar como una desventaja, nuevamente, desventaja entre comillas, por el hecho de que son dos pequeñas variables, no toma nada de tiempo a la computadora crearlos, pero es como para que se vayan haciendo la idea de qué es lo que está ocurriendo. Vean que cada uno tiene que definir nuevamente I y J, pero ganamos en el hecho de que yo en el algoritmo principal no tengo que crear ni a I ni a J. Entonces me ahorro tener esas dos variables siempre en memoria al costo de que siempre las tengo que crear. Nuevamente, repito, son solo dos variables pequeñas, tenerlas en memoria es un costo mínimo y crearlas también es un costo mínimo, pero es bonito que se vayan ya haciendo la idea de esa dicotomía entre procesamiento y memoria, porque existe y es real y a lo largo de la carrera van a haber ejemplos más fuertes y contrastantes de ello. Ok, entonces, vean que lo que hago es recorrer con dos paras como si yo fuera a recorrer la matriz completamente. I0 hasta 4, J0 hasta 4. Pero vean qué curiosa la asignación que yo hago acá. Vamos a separarle un toque para que la puedan ver más claro. Vean que yo hago una asignación directa a alguna posición en memoria del vector, porque recuerden que U es el vector, los valores de la matriz. Entonces vean que el recorrido de la matriz es muy directo, es como lo hemos visto hasta el momento. La matriz según I y J, I representando los renglones, J representando las columnas. Recuerden que el avance que se hace con este tipo de ordenamiento para los dos paras anidados es, va a ir recorriendo cada una de las celdas por columna de un renglón, es decir, para que avance al siguiente renglón tiene que haber recorrido cada una de sus celdas de columna que le componen. Y vean que acá eso es justamente lo que está haciendo. Lo bonito ocurre en el vector. Vean que el vector es una sola coordenada. Vean que acá no hay coma. Vean que es solamente una coordenada que está compuesta por una fórmula. Y la fórmula es J, es decir, el renglón en el que estamos, más, perdón, el renglón no, la columna en la que estamos de la matriz, más 5, siendo 5 el máximo de tamaño de un renglón, es decir, la cantidad máxima de celdas de columna en un renglón, multiplicado por la cantidad de renglones que hemos ya recorrido. Entonces, no sé si recordarán la fórmula de cuenta ascendente que yo les había enseñado, que básicamente lo que hacía era este tipo de cuenta, que lo que hacía era asignar el valor de la cuenta actual más la cantidad de veces que hemos llegado al límite. Entonces, si estamos en el renglón 0, quiere decir que no hemos llegado al límite ni una sola vez. Entonces, la suma va a ser 0 y lo que se va a asignar es el valor en bruto de la cuenta de columnas. Entonces, vean que es exactamente lo mismo. Es como considerar esa cuenta a lo largo de renglones de la matriz como una cuenta en un sistema numérico. Si recordarán, cuando les expliqué, por ejemplo, el 10, que el sistema numérico en base 10, el 10 como tal no existe. Que nuestro sistema numérico tiene 10 dígitos, pero el 10 como tal no existe. Nosotros vamos de 0 a 9 y el 10 lo que representa es básicamente una vez he contado a mi límite. Es decir, he contado hasta 9 completamente y más allá una vez. El 20 diría que dos veces hemos dado esa vuelta, el 30 tres veces hemos dado esa vuelta. Vean que esto sigue esa misma lógica. ¿Cuántas veces he contado yo hasta 5? Dependiendo de cuántas veces he contado yo hasta 5, eso se lo agrego a la nueva cuenta actual.
En el caso de 15, en nuestro sistema numérico, por ejemplo, si consideramos el 15, una vez he contado yo hasta 10, más los 5 números adicionales que he contado hasta el momento. Entonces, vean que yo lo que hago es aplicar esa misma lógica para recorrer mi vector como si fuera una versión estirada o alargada de la matriz. Acá, como esto, véanlo acá. 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, no, acá, perdón. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ven? Entonces, bajo esa fórmula, efectivamente yo estiré mi matriz en una sola hilera. Dato curioso y una pequeña como un pequeño como reto que a mí siempre me gusta tirarles cuando vemos este ejemplo es que a partir de esta misma lógica ustedes pueden tratar los vectores como si fueran matrices. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un vector de tamaño, no sé, digamos 4, para dejarlo chiquitito, no, no, muy pequeño. Bueno, digamos como este mismo ejemplo, ustedes tienen un vector de tamaño 25, ustedes pueden agarrar, no, de hecho este 5 por 5, bueno, sí, ustedes pueden agarrar ese vector y limitarlo utilizando una fórmula y un recorrido para que a pesar de que es un vector, expresarlo o trabajarlo como si fuera una matriz. Entonces siempre les pongo ese retillo de que lo intenten hacer porque es muy interesante y ayuda mucho a desarrollar esa lógica de recorrido a lo largo de vectores y de matrices. Eh, porque vean que sin embargo, de hecho, ¿verdad? Vamos a una pequeña pausa acá. La matriz es una matriz 5 por 5, lo cual quiere decir que tiene 25 celdas, 5 por cada uno de sus 5 renglones. Y el vector, no sé si notaron esa similitud, dicho y hecho es un vector de tamaño 25, ¿cierto? Entonces, yo lo uso para hacer esa transferencia. Eh, algo les quería decir y se me fue. Eh, y, y, sí, como último detalle, les quería contar, en memoria, en las computadoras, de hecho, muy curiosamente, las matrices como tal no existen. Las matrices en memoria se almacenan de esta manera. Las matrices, las computadoras las almacenan como si fuera un vector. Lo que hacen, sin embargo, es que agarran y, por así decirlo, dividen cada segmento del vector en memoria para reconocerlo como si fuera un renglón diferente o una columna diferente, digámosle, también. Pero en teoría, en memoria, digamos, esta matriz que ustedes ven acá, en direcciones de memoria, la computadora lo almacena así linealmente. Entonces, eso es, digamos, como que una pruebilla más o un incentivillo más, digámosle, para que ustedes, si quieren, practiquen para trabajar la matriz, o el vector más bien, perdón, como si fuera una matriz. Trabajar una matriz como un vector es muy fácil, es sencillamente imprimirlo recto. Bueno, no, no necesariamente, porque si quieren trabajar con ordenadas adelantadas, tienen que decodificarlo. Eso sería un ejercicio interesante construir. Bueno, luego entonces, por último, tenemos el subproceso de escribe v, que lo que hace es que recibe un parámetro v y vean que lo que hace es precisamente escribir el vector desde 0 hasta 24 con v. Ahora sí, entonces les pregunto, ¿por qué este algoritmo, a pesar de que puede trabajar con varias matrices y vectores, no me funcionaría con otras, pero no con todas? José Rafael dice por el tamaño de la matriz, porque pueden tener, continúa diciendo José Rafael, diferentes tamaños son matrices. Exactamente. Pero sin embargo, José Rafael, ve esto.
Yo aquí tengo esta matriz 5 por 5, ¿verdad? Aquí tenemos la ejecución. Si yo hago esto, el programa no se me cayó. ¿Por qué no? Ahí aumenté la matriz cualquier cantidad. Antes era una matriz 5 por 5. Ahora es una matriz 10 por 10. Es decir, es una matriz de tamaño 100. Pero mi vector sigue siendo de 25 celdas. Y vean que acá está mi vector también. Y la ejecución se finalizó completamente. ¿Alguien me puede explicar por qué? Voy a enseñarles otra vez el cuerpo acá de los subprocesos. A ver si se les ocurre por qué. Acá tenemos el escribe. Voy a dar un par de segunditos ahí mientras me escriben. Acá tenemos el trabajo. Vamos a ver, José Rafael nos dice, solo se llenó una cuarta parte del espacio de la matriz, quedaron sin llenar esos otros espacios. Exactamente. Jorge nos dice, porque reservó más memoria, pero usó solo la mitad. Exactamente. Bueno, una cuarta parte en realidad, pero sí, exactamente. Eso es lo que está ocurriendo. Esta matriz que vemos acá impresa es de hecho esta misma matriz. Los valores que asignamos al vector, los 25 valores, son los mismos de esta matriz. Pero ¿qué ocurre? Yo creo una matriz enorme. Esta matriz en realidad da todavía para más allá y todavía para más acá abajo. Pero todos esos valores están vacíos. Están apartados en memoria, pero están vacíos. No hay nada. Si yo trato de referenciar uno de esos valores que no existen, digamos, vean que acá yo doy desde 00 hasta 04. Si yo trato de referenciar 05 para escribirlo, existe. La memoria lo va a poder encontrar porque sí existe. No me va a decir que está fuera de rango, pero me va a decir que no está inicializado. La razón, sin embargo, por la cual no nos tira error el algoritmo es porque, tal y como lo notaron los compañeros, en todo proceso donde yo trabajo con la matriz, incluso en el de transferencia, yo limito el tamaño de mi recorrido en escritura y en asignación y en todo, a como si estuviera trabajando con una matriz de tamaño 5 por 5, es decir, de 25 celdas. Por eso no se cae el algoritmo. Si yo hago algo como esto, ahí sí llega a haber un error, porque ahí estoy tirando más bien una matriz que es más pequeña. Y como todo algoritmo está escrito de una manera muy rígida, bueno, todo su proceso está escrito de una manera muy rígida, que trata de recorrer la matriz como si fuera 5 por 5, aquí se me cae. Porque trata entonces de trabajar con una matriz más grande de lo que es, lo cual implica que intenta, como dice acá, referenciar una coordenada en la matriz que no existe. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir, si yo quisiera ejecutar este algoritmo o modificar este algoritmo para que me trabaje igual de esta misma manera, pero con matrices de cualquier tamaño, e incluso vectores de cualquier tamaño, o que el vector se me ajuste, puntos extra, como dirían por ahí, para que me pueda decir cómo puedo hacer para que incluso el tamaño del vector se me ajuste al tamaño de la matriz y que todo sea
completamente dependiente del usuario, que nada quede rígido, que este algoritmo yo lo pueda ejecutar con cualquier tamaño. Vamos a ver, José Rafael me dice, profesor, pero entonces en este caso sí podría utilizarse todas las matrices que necesitamos y la inicializamos toda de una vez, aunque la llenemos con ceros. ¿Cómo así? Digamos, así como está, se podría utilizar con todo tamaño de matriz que no sea más pequeño que el tamaño establecido. Pero ve que se puede entre comillas, porque se puede porque no se cae, pero no funciona, porque si esta fuera una matriz 10 por 10, acá yo tendría que haber impreso mucho más valores. Esta cuenta tendría que haberme seguido para mucho más, pero no ocurre porque lo que me está haciendo el algoritmo es ignorar el resto de los valores. Vamos a ver, José Rafael, no sé si era eso lo que me preguntabas, si no, entonces me decís sí. Pero vamos a ver, Jorge me dice matriz n por n y vector n por n. Exactamente, exactamente. Yo tengo entonces que crear dos valores, n y m, digamos. Asignemos valores. N tiene 5, por decir algo, punto y coma, punto, acá está. M tiene 5, para que comencemos igual. Entonces, ya ahí tenemos nuestros valores de tamaño, ¿verdad? Entonces yo aquí puedo hacer n por m y aquí hago n por m. Entonces, este primer paso, por el momento vamos bien. Sin embargo, aquí todavía ocurre algo. Supongamos que yo aumento n y aumento m. Todavía hace falta algo que hay que cambiar, porque vean que no cambió el tamaño de la matriz. Y si disminuyo n y m, todavía hay error. Entonces es un buen comienzo, pero hay algo más que tengo que cambiar. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a ver, José Rafael nos dice, no están inicializados el resto de los valores. Ah, ok, creo que ya, sí. Creo que ya te entiendo a qué te referís, José Rafael. Vos lo que decís es que yo haga, por ejemplo, acá una matriz 10 por 10, la inicialice todo en cero y luego utilizo esos subprocesos para inicializar, digamos, una submatriz dentro de la matriz y trabajo con esa. Exacto. Ya voy con vos, Jorge. Sí, ok. En teoría sí se puede, pero tenés que considerar una serie de detalles. El primero, PSINT no inicializa con valores por defecto las matrices. Eso quiere decir que tendrías que utilizar otro subproceso que inicialice las matrices en ese estado por defecto para que ya tengas matrices que trabajen con ese valor por defecto. Entonces, necesitarías meter más código. Segundo detalle a considerar. Si la matriz es más pequeña, de nada te va a servir intentar inicializarla toda en ceros para hacer ese ajuste. Porque si es más pequeña y no has corregido lo que le hace falta corregir acá al algoritmo, igual te va a tirar error. Y en tercer lugar, lo otro que tienes que considerar es, a pesar de que, digamos, si esta matriz es 10 por 10 y yo la inicializo toda en ceros, ¿verdad? Hago ese código extra para inicializarla toda en ceros. Sí, puede que acá en adelante todo esto sea ceros, pero igual, por ese mismo detalle que nos tira el error, si la hago más pequeña, ve que yo no estoy mostrando mis ceros. Entonces no me hace falta mis ceros. Lo mejor sería acomodar el algoritmo para que me trabaje con una matriz de cualquier tamaño, es decir, generalizarlo, que no me sea tan rígido, que el código sea más flexible y reutilizable. La pregunta es,
¿Qué es lo que me hace falta modificar? ¿Creen ustedes? Ah, perdón, cierto, se me había olvidado, perdón, Jorge. Jorge dice, pero si en cuadrada se podría solo hacer con el valor n. Si es cuadrada, sí, Jorge, porque estaríamos hablando de que es siempre del mismo tamaño, ¿verdad? Entonces, de ahí sí, si yo hago algo como esto, siempre va a ser 5 por 5, o 8 por 8, o 10 por 10. Pero el utilizar dos variables me da a mí la flexibilidad de poder elegir si la quiero hacer cuadrada o no la quiero hacer cuadrada. Si digamos yo lo voy a preguntar al usuario, ¿de qué tamaño quiere la matriz? ¿Con cuántos datos vamos a trabajar? Entonces, utilizar n por m se usa para permitir esa flexibilidad, digámosle. Pero tenés toda la razón, si es una matriz cuadrada, la verdad, y mi algoritmo, yo lo quiero trabajar de una manera cuadrada, no es necesario. Pero volvemos a lo mismo también de las especificaciones de todo algoritmo. Ve que igual yo acá estoy haciendo esto, de ponerlos ustedes a pensar de cómo solucionarlo, por ejercicio, digámosle, como para practicar matrices. Pero vean que perfectamente el algoritmo como estaba originalmente no era necesario cambiarlo porque el algoritmo funcionaba perfectamente. No hay otra matriz que no fuera esta, no hay otro vector que no fuera este. Entonces, la rigidez del algoritmo no le traía ningún problema porque hacía lo que tenía que hacer. Entonces, en algunas ocasiones, cuando queremos un algoritmo para una función específica, no hace falta que nos sobrecompliquemos porque sabemos que no lo vamos a usar para nada más. Pero si queremos un algoritmo que sí podamos reutilizar, códigos reutilizables, como se le dice, es mejor construirlo de esa manera que sea más flexible y más amplio. ¿Sí? Entonces, la lógica se vuelve un poco más compleja, tenemos que pensar un poco más con las variables, pero el código es más flexible. ¿Sí? Ustedes verán en qué momento prefieren una y en qué momentos prefieren la otra. Vean que, por ejemplo, ¿verdad? Disculpen ahí el retraso, ya sigo con lo otro que me dijiste, Jorge. Pero digamos, por ejemplo, para darles a ustedes una ventaja del código reutilizable. Vean este código de acá, ¿verdad? Que vimos al principio, para validar un número entero. Vean que cuando yo bajo aquí al subproceso de evaluación, todo es con variables. Lo único que no tiene variables son los valores que no ocupan tener variables, como por ejemplo del 0 a 9. ¿Por qué? Porque todo número siempre va a ir de 0 a 9. En nuestro sistema numérico con el cual nosotros trabajamos, no existe ningún número que yo no pueda representar en conjuntos de 0 a 9. Más aún, no existe ningún dígito que no sea 0 a 9. Del 9 en adelante o del 0 para abajo, todo está compuesto por ceros y 9. Esta J, entonces, que yo le asigne 25, es seguro que siempre me va a acabar este para. También este retorno. De hecho, ok, 40. Curioso, eso no debería ser 40. Eso debería ser longitud de X. Póngale más uno como porque sí. Pero bueno, ahí eso tenía que modificarlo, pero igual, vean que no hay, ¿cómo se llama? No hay tanta rigidez en el código. Eso quiere decir que si yo algún día estoy trabajando en un algoritmo de PSINT y yo quiero hacer una validación, yo puedo agarrar esto, y me lo llevémoslo aquí en este, para no tener que salirnos de donde quedamos. Me lo llevo para acá y yo ahora ya tengo validar entero X en mi trabajo. No crean, ¿verdad? También, por si acaso, una nota adicional, no crean que eso es como se trabaja siempre en código, aunque se puede hacer. De ahí es donde vienen los famosos copy-paste y los plagios. Pero, o sea, también hay ya en código real, en lenguaje de computación real, hay más herramientas más poderosas y hay más cosas, como digamos las librerías personalizadas y cosillas así,
pero la base es siempre la misma. Mi punto es nada más que no siempre es necesariamente un copy-paste. Pero igual, vean entonces que la funcionalidad de tener un bloque de código lógico reutilizable y flexible me permite a mí poder yo tener que evitar reinventar mi propia rueda cuando necesite trabajar con lo mismo más adelante, sino que aquí está listo. O que ustedes estén escribiendo un programa y resulta ser que luego se dan cuenta que habían especificaciones que no habían considerado, que están trabajando para un cliente y el cliente les pide a ustedes algo adicional. Si ustedes hicieron el código lo suficientemente reutilizable o flexible, no tienen que modificar mucho, porque ya el código trabaja con diferentes parámetros. ¿Ok? Espero haberme dado a entender. Jorge nos continúa diciendo, hay que cambiar todos los hasta. Exactamente. Lo otro entonces que yo tengo que modificar son mis subprocesos. Entonces, ustedes quizá lleguen y me digan, qué engorroso. Ahora por eso yo tengo que modificar. Este escribe, este trabaja, este transfiere y este escribe. ¿Ok? Tenemos entonces que tengo que modificar 4 subprocesos. Pero consideren esto otro. ¿Qué tal que yo no hubiera usado subprocesos? Eso quiere decir que por cada uno de estos subprocesos, yo hubiera tenido que modificar este bloque de código extendido, que sería todo el describe. Luego lo hubiera tenido que modificar, perdón, de trabaja. Hubiera tenido que modificar este escribe y este otro de bloque de código que es igual. Hubiera tenido que modificar transfiere y hubiera tenido que modificar escribe. Es decir, hubiera tenido que modificar mucho más el código que utilizando sus procesos. Esa es la mantenibilidad que yo les decía a ustedes que da un subproceso o el uso de subprocesos al código. En vez de yo tener que estar en un algoritmo como este buscando todas las iteraciones de eso, en vez de yo tener que estar modificando cada uno de los paras de escribe matriz, acá arriba, que vean que, verdad, acá son 2 paras los que tengo que modificar, pero si no, serían 1, 2, 3, 4, serían el doble en este algoritmo tan chiquitito, ¿verdad? Imagínense un algoritmo que tuviera yo que escribir mis matrices muchas más veces. Pero yo puedo venirme acá abajo y sencillamente modificar esto. Entonces, en psint, bueno, lastimosamente psint no tiene una función como tal para determinar el nombre, perdón, la longitud o el tamaño de un arreglo. Entonces eso nos limita un poco. Pero no es gran cosa. Yo igual acá puedo tan fácil y sencillo como hacer esto. Tan, pongámosle i para que sea igual a ij, tam j. Entonces yo le digo que desde cero, porque recuerden que siempre comenzamos desde cero, esto me va a tirar error, entonces mejor lo cierro. Siempre comenzamos desde cero, ¿verdad? Indiferentemente de qué, en el tamaño de un vector o una matriz. Pero le digo ahora entonces que hasta el tamaño de i y al tamaño de j. Llegamos hasta acá. Lo mismo ocurre con las demás. Entonces, trabaja matriz. Yo necesito ahora que me inicialice la matriz desde cero hasta el tamaño de i y el tamaño de j. Desde i siendo 0 hasta el tamaño de i, desde i siendo 0 hasta el tamaño de j. ¿Ok? Vean que es lo único que tengo que modificar. La lógica acá es igual. La lógica acá es recorriendo i y j, como van a ir avanzando, siempre en paso 1, siempre a la suma del uno y del otro. Lo único que cambio es hasta qué momento detenerme, ya sea antes del valor sólido, crudo que teníamos antes, que era el 4, o después. Aquí lo mismo, transfiere, no hay que hacer mucho. Tamaño i, tamaño j. Entonces, desde i hasta tamaño i. Desde j hasta tamaño j. La lógica es la misma. Va a ir recorriendo según los tamaños establecidos. ¿Ok? Escribe.
Desde I, ocupamos entonces, aquí sí se vuelve un poco más rígido porque no podemos, eh, ¿cómo decirlo? No podemos sacar el tamaño del vector, lastimosamente. Entonces, aquí sí se vuelve un poco más feo en caso de PSINT, como les digo, en otros lenguajes de computación sí hay usualmente funciones integradas para obtener el tamaño de un vector, pero igual es agregar tamaño I y tamaño J. Entonces, aquí podemos hacer algo como tamaño I multiplicado por tamaño J. Sin embargo, hay un pequeño detalle que yo no les he mencionado a ustedes. Vean que yo estoy metiendo tamaño I, tamaño J en bruto en cada uno de ellos, ¿verdad? Pero recuerden que, bueno, yo acá estoy implicando tamaño I como el tamaño, digámosle, o la longitud. Quizá sería mejor referirse a longitud, pero igual dejémoslo como tam de I. Eso quiere decir, si esto fuera una matriz, como la que tenemos acá definida, 5 por 5, tamaño de I es 4, no 5. Eso quiere decir, tamaño de I no es igual a n, sino que es n menos 1. Entonces, vean que acá, ¿verdad? Ya PSINT me está marcando el error de que ocupo enviar más parámetros. Pero enviar n y m como tal sería un error porque la manera en la cual yo escribí esta lógica es que yo ocupo saber la longitud del último dígito del renglón y el último dígito de J. Entonces, yo aquí tengo dos opciones y nuevamente, díganme por favor si acá se están confundiendo un poco porque puedo ver cómo esto les puede resultar confuso. Pero yo aquí tengo dos opciones de hacerlo. Entonces, voy a trabajarlo de una manera con el escribe y lo voy a trabajar de una manera diferente con el trabaja. Entonces, yo puedo dejarlo tal y como está, según sus tamaños, y lo que hago es que le envío a trabaja matriz n-1 y n-1 para hacer referencia a las longitudes totales. O, alternativamente, lo otro que yo puedo hacer es, como en el escribe, asumir que yo acá voy a estar recibiendo el tamaño total de la matriz, es decir, 5 por 5 en este caso, y lo que hago es agregar el menos 1 aquí abajo. Eso quiere decir entonces que vean que acá en escribe matriz, ojo la diferencia, ¿verdad? En trabaja no agregué el menos 1, entonces lo agregué aquí arriba en cada llamada. En el escribe sí lo agregué, entonces aquí ya puedo mandar así en bruto el n por m, porque yo ya tengo la seguridad de que tanto n como m el subproceso me los va a ajustar. Entonces, depende de ustedes dónde quieran hacer el ajuste. ¿Lo hago desde el algoritmo principal o lo hago allá abajo? Sí, a fin de cuentas es lo mismo. La lógica depende. Vean que digamos, sí, hasta este punto sí, sí funciona. No, porque igual me va a decir que eso es. Quitemos esto entonces temporalmente. Listo. Vean que entonces, digamos, por ejemplo, hasta este punto, ya el asunto queda solucionado. Si yo hago la matriz más pequeña, ahí está, más pequeña. Si la hago más grande, ahí queda más grande. Se me desfasa por el tamaño de los valores, ¿verdad? Porque vean que acá ya empiezan a haber valores más grandes. Pero vean que igual si es toda la matriz y aunque el renglón se me empieza a correr, vean que aquí sigue ese mismo detalle. Ya acá para corregir este desfase tendríamos que centrarla. Que eso, bueno, no sé si recuerdan cómo se hace. Se puede hacer con el switch o con un sí o sí no.
Si ocupan que lo refresque, ahorita lo hago. Por el momento, continuamos con cómo vamos. ¿Ok? Entonces, vean que los dos me están trabajando igual. Entonces, el resultado final es el mismo. Pero de ahí hay gente que quizá vaya a preferir hacerlo aquí porque la manera de ellos de concebir el funcionamiento es que su proceso lo que espera es recibir las longitudes desde el primer subíndice hasta el último. Y hay gente que lo que va a concebir es que el subproceso tiene que hacer el ajuste por sí mismo y que lo que espera recibir son los tamaños máximos. Si ustedes me preguntan a mí, mi opinión personal, y no es por disuadirlos, nada más les estoy diciendo, mi opinión personal es trabajar de esta manera. Yo lo prefiero de esa forma porque yo siento que yo entonces escribo el subproceso y me desentiendo. Y cuando yo me devuelvo acá a trabajar en el algoritmo principal, no me tengo que preocupar por estar haciendo ajustes, sino que sencillamente tiro los valores en bruto y yo sé que él me va, que es problema del subproceso funcionar bien. Pero como les digo, esa es mi opinión y eso no significa que sea mejor o peor. Es perfectamente válido hacer esto y he visto gente que trabaja de esta manera y no opino que sea peor. Es nada más que no es mi preferencia y todo. Ustedes lo hacen como ustedes quieran. ¿Ok? Ahora entonces, continuando con los ajustes, ¿verdad? A transfiere habría que hacerle lo mismo. Hay que tirarle n y m y bueno, lo otro es que lo escribí de la otra forma. Entonces vámonos a transfiere, agregar, tamaño i menos 1, tamaño j menos 1. Entonces, ahora a lo que iba. Ah, bueno, aquí nos falta n y m para escribir m. Un detalle curioso que sucede acá, aquí podríamos de hecho hacer lo mismo para que siempre sea el último. Un detalle curioso que sucede acá en el escribe V es que, bueno, como les dije, lo podemos trabajar de la misma manera, ¿verdad? Le enviamos n y m para que él diga de 0 hasta n por m, o n por n menos 1, más bien sería, o podemos hacer el ajuste aquí arriba. Pero hay una tercera opción que quizás sea más bonita para lo que se refiere un vector. Vean que esta función se llama, o bueno, este es su proceso en realidad, pero no devuelve ningún valor. De hecho, debería ponerle su proceso, ya que es un, mira, no lo había notado acá, todo se llama función, excepto saludar. Bueno, no importa. Este es su proceso, ¿verdad? Lo que implica es que escribe un vector. Entonces, si yo quisiera que este subproceso fuera más flexible y reutilizable para yo poder trabajar con un vector de cualquier tamaño, los vectores, este es el primer ejemplo que vemos, por lo menos en estas sesiones en las que yo los trabajo de esta manera, ¿cierto? En las cuales yo les enseño a ustedes un vector que estoy construyendo a partir de los renglones de una matriz. Ah, no, mentira, habíamos visto otro, pero bueno, no importa. Entonces, es un poco antinatural o antiintuitivo, digamos, que ustedes vayan a trabajar con un subproceso que escribe un vector y espere recibir dos parámetros numéricos para determinar la longitud del vector. Entonces, quizás sería más ordenado recibir solamente tam como el tamaño del vector, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es que le tiramos sencillamente el tamaño del vector. Pero ¿qué ocurre? Acá yo estoy asumiendo que es vector tamaño 24 por, perdón, 25 sería, entonces más bien acá sí, tan menos 1. Estoy asumiendo que el vector va a ser de tamaño 25 por n por m. ¿Cómo hacer ese ajuste? Igual a como lo hicimos acá. Sencillamente, siempre nosotros, si quisiéramos trabajar con un vector, tendríamos que mandar, no sé, tan vector, si fuera un vector que nosotros inicializamos, bueno, dimensionamos con un tamaño, o que el usuario nos dio una respuesta de un número y ese número fue con el que inicializamos el vector. En el caso de este algoritmo, ¿cómo fue que inicializamos el vector? Con n por m. Ahora yo ejecuto este algoritmo y ya está lo suficientemente flexible para yo trabajar.
con diferentes tamaños. Up, error mío. Ahí abrí. Opa. Error fuera de rango. Posición no inicializada. V20. Ok. Ah, por supuesto. N por M menos 1 tiene que ser. Estamos entre paréntesis solo como por orden. Ahí está. Ya ahora sí. Porque el ajuste. Acá. Línea 6.8. Ah, es porque lo convierte. Ah, es por el pequeño desfase. Bueno, vean, esto demuestra otro pequeño problema del por qué lo prefiero trabajar de la otra forma. Ahí estoy básicamente haciendo un pequeño desfase en las inicializaciones. Como aquí trabajé con -1 y acá con N. Entonces vean que acá, en la línea 68, acá, está intentando recorrer. Sí, PSI, ya sé. Está intentando recorrer un vector en un tamaño que no debería ser posible con subíndice 0. Vean acá, fuera de rango 0 y 1. Dentro de su proceso transfiere. Aunque esta matriz debería existir. ¿Verdad? Vean que ahí es una matriz 1 por 1. Y una matriz entonces 2 por 1. Lo que debería ser es una matriz de 2 renglones y una columna. Pero nos ocurre ese pequeño desfase de lógica, digámosle. Opa, curioso. Algo estoy obviando. Subíndice 6 fuera de rango. Creo que no era lo que yo creía entonces. Es un problema. Ah, es un problema con mi fórmula. 16 fuera de rango. 5.6. Tendría que ponerme a modificar la fórmula. Qué curioso. Nunca me había puesto a pensar en esto. Vamos a ver. 3 por 2. Debería ser 6. Entonces. Ajá. Sí, debería ser de 0 a 5 porque está entrando en 6. Curioso, qué interesante. Vamos a ver. Quizá alguien tenga alguna idea. José Rafael dice ahora hay que modificar al hacer el envío, agregar los parámetros. Ah, bueno, eso me imagino que era un comentario de antes. Ajá. Déjenme ver porque ya quedé intrigado. José Rafael dice, profesor, en el escribe del vector. Ajá. Qué curioso. No me funciona.
Pero vean que es un problema de mi fórmula. O debería ser un problema de la fórmula. Sí, porque no. Posición inicializada. Línea 79. Hmm, Vamos a homogeneizar esto un momento. Ese era, ¿verdad? El que tenía. Sí. Saludos de Rafael dice, es n por n menos 1 creo. No n menos 1 por n menos 1. Es que la cosa es que, acuérdate que el vector, déjame ver, si es, digamos 5 por 5 y es 0,24. Ah, sí, tenés razón. Pero igual no creo que saldría. No, ves, sí, igual digamos no, o sea, sí tendrías razón, pero eso que yo estaba haciendo ahí, no lo sacaría del rango en teoría. Pero digamos, por ejemplo, acá entonces digamos tenemos 4 por 10 sería 40, entonces iría de 0 a 39. Entonces yo lo que estaba haciendo era básicamente 3 por 9. Entonces más bien lo que me estaba dando era un número mucho más pequeño. Acá sí, entonces 40 menos 1 nos llega a dar ¿cómo se llama esto? El 39. Pero se me sigue saliendo de rango. Curioso. Hmm, hagamos algo. No. Bueno, esto lo quería es un pequeño, perdón, desfase en la cuenta. Pero, no, sí. De hecho, esto es todo. Por supuesto, ese es el detalle. El problema sí está en mi fórmula, pero no por lo que yo creía. Había olvidado que estoy utilizando la fórmula de recorrido. Vamos a separarla así. Y vamos, bueno, otras que tengamos un tam acá para hacerlo más simple. Tam por i.
Tam lo puse de último, sí, ¿verdad? Sí. Entonces por m menos 1. Pero aún así se me sigue saliendo de rango. Ahorita voy con eso. Subíndice 40. Ah, ok, ya nos estamos acercando. Pero rango 0.39, en la línea 6.8. Yo mandé tan mal. Ups. ¿No? Hmm, qué interesante detalle. Esto sí era 60. Sí, por esto es 70, si no me equivoco. Mm, Ay, lo cerré, ¿verdad? Sí, lo cerré. Qué interesante está esto, porque yo estoy casi seguro que yo ya había, o será que nunca había intentado definirlo de esa manera. Nombré bien las variables, sí, tam i, tam j, n por n, n, m, vectores n por n. Uy, ¿cuánto rato llevan esto? Ah, ya no queda mucho para las 9. Bueno, gente, disculpen que me fui completamente en la intriga, porque ahora sí quedé intrigado con este asunto. No sé si alguien tiene, eso era casi que el final de este algoritmo, en realidad. No sé si tienen alguna duda con algo. Voy a dejarlos ahí que escriban. Mientras, de como ya queda tan poco tiempo, yo sigo. Steam dice buenas noches, pero muchas gracias por la ayuda brindada durante este curso. Me fue de gran ayuda. Bendiciones y gracias. Me despido por hoy. Que el sábado me doy libre porque es el final. Con muchísimo gusto, Steven. Igual acordate que el viernes hay otra sesión, ¿verdad? Porque el viernes vamos a hacer reposición. Entonces, el viernes hay otra. No sé si alguien más tiene alguna otra dudilla. Ok, el está ocurriendo con cualquier matriz que no sea cuadrada. Bueno, no con cualquiera, porque ahora me tiró algunas que sí quería. Vamos a ver, ahí veo más. Dice buenas noches. Ah, no, eso ya valió. José Rafael dice, profesor, en general, dado que ya aprendimos a programar, ¿qué programa nos recomienda para hacer nuestros propios programas, pero que guarde datos en variables? ¿Cómo que guarde datos en variables? Todos los programas guardan datos en variables. Digamos, las variables son lo que vos creas, Daisy, para guardar datos en general. Que no sé. Ah, ok.
Ya, ya, ya. Eso ya sería de hacer memoria no volátil en la computadora. Eso es un poco más complejo, José Rafael. Eso lo vas a ir viendo a lo largo de los cursos. De hecho, en Intro a Progra, al final de Intro a Progra, comenzás a ver los primeros tipos de maneras en las que puedes hacer eso, que es guardar en la memoria estática los resultados del programa. Te enseñan a crear archivos. Entonces, esa es una pregunta un poco más compleja por ese detalle, por el hecho de que no es algo como que yo te pueda responder así como, sí, tal programa para tal cosa. Porque en teoría, casi que cualquier lenguaje de programación que esté diseñado, digámosle, como que lo suficientemente bien y que tenga todo eso incluido, debería tener una que otra manera para poder crear archivos o para poder guardar, digamos, eh, archivos en general, sean de texto o de cualquier otro tipo, o digamos para comunicarse con una base de datos inclusive. Lo que pasa es que, como te digo, el tema se hace más amplio, porque entonces, para ponértelo así, hay dos tipos de maneras de crear un archivo, que puede ser secuencial, que significa que tendrías que guardar todo en orden y recorrer todo en orden y toda modificación básicamente desarma el archivo, o puede ser de acceso aleatorio, que ya más como digamos, por ejemplo, una base de datos donde vos puedes ya guardar, perdón, donde vos ya puedes guardar las cosas y acceder a los datos en diferente orden. Pero, como te digo, ¿verdad? Eso es un tema completamente aparte. Es un tema que de hecho involucra que sepas de muchos otros temas. eh, ya para cuando llegues ahí te empiezan a enseñar un poco sobre lo que son direccionamientos de flujo de la información y todo ese tipo de detalles. Si querés ir investigando, lo que puedes hacer es ir viendo eso, ir viendo otros lenguajes de computación. Digamos, el que ves en Intro a Progra es C++. Entonces puedes buscar sobre C++. Lo que puedes hacer es descargar IDEs para trabajar con C++. eh, Como, bueno, por ejemplo, hay varios. Por ejemplo, está Visual Studio, pero si querés, podrías descargar. Bueno, es que no sé si sigue siendo igual, la verdad. Hasta donde yo sé, siempre ha sido, no sé si lo han cambiado, pero siempre ha sido que en Intro a Progra, aquí en UNED, los ponen a aprender C++ utilizando code blocks. Entonces puedes buscar code blocks e ir trabajando con code blocks como para irte acostumbrando a la plataforma y prepararte para hacer, para, ¿cómo se llama? Para intro. Pero igual hay cualquier cantidad de IDEs que puedes usar. Hay varios otros. O si quisieras probar con otros lenguajes, si quisieras probar con programación orientada a objetos, puedes intentar otros lenguajes y todo. Entonces, y depende de vos en realidad y qué es lo que quieras ir como abriendo poco a poco. Es que sí, digamos, esta es la punta, de verdad, y no solamente la punta, o sea, vieran que uno, este mundo de verdad es enorme, es gigantesco, es una de esos detalles o de esas, ¿cómo decirlo? Disciplinas en las que uno dice que mientras más respuestas obtiene, lo que se generan son más preguntas, porque uno se va dando cuenta que es cada vez más y más y más extenso y que todo este mundo crece exponencialmente. Entonces, de ahí, digamos como por ejemplo a mí me da risa porque a veces me hablan como muy formal, digamos como pensando eh, que yo sé mucho y no sé qué, y no es como decir que yo no sepa nada, porque me gustaría creer que sí conozco el tema, pero así como ustedes quizá crean que yo sepa mucho, hay gente que a mí me deja botado, hay gente que sabe muchísimo más que yo y que yo digo, wow, por favor, empápeme un poco de su sabiduría. Entonces, ahí van a ver, es muy bonito, la verdad. Todo esto es muy, muy, muy bonito.
A ver, José Rafael nos continúa diciendo, ok, gracias, voy a explorar ese Codeblocks y que nos regale estos algoritmos de hoy. Ah, sí, por supuesto. Aunque este lo tengo que trabajar, porque eso me dejó con la intriga. Ay, este no lo vimos. Bueno, este quedará para el viernes. Mm, Este es el de mula, excepción del subproceso. Vamos a ver si cae todo. Sí, como todo, excelente. Y vamos a volver a abrir este para que poder darlo así en antes de que lo desarme, porque al rato y nada raro sería que el problema haya surgido de cuando lo desarmé para modificar lo que en lo que estaba trabajando ahí rápido. Algo arruiné y no puse atención. Ahí les queda. Ahora me pongo a revisarlo, a ver. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra dudilla? ¿O algo más que quieran comentar o qué antes de cerrar? Natalie dice todo claro, muchas gracias, profe, buenas noches. Con muchísimo gusto, Natalie. Muy buenas noches. Bueno, en vista de que no pareciera haber mucho, voy a ir cerrando la grabación por lo menos. Les recuerdo que mis sesiones virtuales entonces quedan grabadas y que estas se suben a el canal de YouTube. Entonces, recuerden que estas se suben en un periodo de 48 horas, lo cual significa que deberían poder estarlas viendo allí en cualquier momento durante mañana o pasado. Recuerden que el canal de YouTube también tiene los otros recursos que siempre les recuerdo, como las sesiones virtuales de otros cursos, ejemplos de este mismo u otros, e incluso también grabaciones de tutorías. Pues entonces eso estaría concluyendo hoy. Recuerden la sesión de reposición del viernes y luego la del sábado para que lo estén aprovechando. Ya estamos a punto de terminar. Vamos a ir cerrando la grabación. Les deseo una muy buena noche.